Hola, buenas, ¿qué tal estáis? Somos conscientes de que ha pasado más tiempo del que os teníamos acostumbrados ya aunque bueno, no hay un calendario fijo ni nada de esto, pues nos lo podemos saltar un poco cuando queramos. Y sobre todo porque es curioso este tema del que vamos a hablar hoy. Es muy fácil despistarte y empezar a hablar de una cosa y irte a otra. Entonces vamos a intentar, de hecho hemos intentado grabar varias veces y todas las veces nos ha pasado. Entonces vamos a ver si ahora la 15ª ya va la vencida y nos sale bien. El tribalismo, hola Noa. Buenas. ¿Qué tal? Aquí estamos. Tú lo has propuesto, tú propusiste el tema, así que nada, define un poco por qué quieres que hablemos del tribalismo. No, porque nos genera mucho cabreo y no sabemos por qué. Uy, es fácil, acabar llevándotelo a lo personal. A lo que a mí me cabrea de esta gente, nos suele pasar mucho. Vale. Y sin embargo podemos tener una respuesta más sencilla a esto. El tema del tribalismo es que es algo muy antiguo, forma parte de la forma de organizarse. Hay sociedades más tribalistas, sociedades menos tribalistas, pero en general todas son tribalistas en algún modo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Pues que mi tribu es más poderosa que tu tribu, mi tribu vale más que la tuya. Esto en un contexto antiguo pues era muy claro cuáles eran las tribus, ¿no? Sí. Y no había movilidad entre las tribus. Era una cuestión geográfica. Muy geográfica, muy genética también, sí. ¿no? Sí. Y actualmente las tribus son más móviles, o sea, más... Ahora las tribus son conceptos o ideas a las que agarrarte. Las que agarrarte y que te dan una autoridad como persona, o sea, que te dan un poder y una autoridad y te dan la razón. Y entonces eso te hace sentir esa falta de identidad con la que nacemos todos y que para mí es una de las claves del concepto del pecado bíblico, ¿vale? La falta de identidad. Pues se tiende a utilizar el tribalismo para suplir eso. Un ejemplo clásico del tribalismo, los equipos de fútbol. Quien pertenece a un equipo odia a los del contrario y siempre está esa competencia de a ver cuándo te machacamos. Para demostrar que no tengo ni idea, porque tú estás sentado viendo un partido, o sea, claro. Tú no eres el que está ahí. Muy curioso, ahora acabo de caer en eso que decimos, hemos ganado, dice, pero si tú lo único que has hecho ha sido estar ahí sentado, con una cerveza en la mano, ¿sabes? Pero tú perteneces a un grupo y te identificas con la alegría de los que están alegres, entonces, ¿no? Esa es la cuestión del tribalismo, ¿no? Te da una identidad, te da un poder también. Okay. Hay una cuestión de poder ahí. Entonces, vale, tengo 3 preguntas así sobre las que vamos a articular el capítulo. La primera sería, ¿es una cuestión única y exclusiva de a ver cómo lo explico? De las redes sociales, es decir, porque bueno, los oyentes ya lo tendrán claro a esta altura que esto es algo que está muy relacionado con el tema de las redes sociales. Hombre, claro, ¿no? A ver, las redes sociales... ¿Es algo exclusivo de ahí o lo vemos también fuera de...? No, mira, es como lo del fútbol. El fútbol ha existido siempre, entiéndeme, pero desde siempre ha existido, ¿no? Y ese concepto de tribalismo está ahí. ¿Qué pasa con las redes sociales? Pues que son un amplificador de todo lo bueno y de todo lo malo. Y todo lo que es el ser humano está dentro de las redes sociales. Todo lo bueno y todo lo malo. Entonces, las redes sociales en sí no son más que una herramienta. Pero lo que haces con ellas es lo que al final acaba afectando a otras personas. Entonces, pues hoy en día el tribalismo es móvil en el sentido de que quienes a lo mejor se han estado dentro de una tribu, aunque no se llama tribu, no, ni claro, se llama nadie grupo. lo llama, porque a mí yo cuando escucho tribu me acuerdo de los años 80 y 90 que se puso tan de moda las tribus urbanas. Las tribus urbanas, sí. Eso era una cosa muy palpable. Ahora el tribalismo es menos visible, por así decirlo, pero sigue funcionando las mismas reglas, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que el tribalismo hay en todas partes y de todas maneras. Hay la tribu de los que defienden la lactancia materna a muerte, la tribu de los terraplanistas, ¿no? También. Hay tribus que pueden ser un poco más buenas o no sé cómo decírtelo, ¿vale?
Sí, hay más una inofensivas gama, hasta cierto exacto, punto. hay una gama de daños. Sí. Pero el problema de las tribus y del siglo XXI, del tribalismo moderno, es que siempre es en contra de algo, ¿no? Siempre es en... Sí, es verdad, siempre parte de la idea de que el contrario está dormido y que tú vienes a despertarle de su, Claro, de su contradicción. porque tú has tenido una iluminación Exacto. y entonces... Pero claro, ¿cuál es el problema de esto? Que no es necesariamente cierto, ¿sabes? No es necesariamente cierto. Y no es una cuestión de intentar convencer al contrario, ¿no? Sino No, que es como una tiene más que ver con cuestión un de complejo de salvación. justificarte a ti mismo. Sí, sí. Las tribus siempre son justificarte a ti mismo, convencerte a ti mismo. Conocerte a ti mismo y eso, y lo que decíamos hace un momento, despertar a los demás de su ignorancia, ¿no? Claro, pero tú piensas que es muy adolescente. Bueno, en los años 80 y 90, muchos que pertenecían a tribus eran o gente adolescente o recién salidos de la adolescencia, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo más propio de un adolescente? Afirmarte, la autoafirmación, ¿sabes? El recordarte a ti mismo constantemente, esa narración interna de quién eres, ¿sabes? Sí. Y que es al final lo que te acaba dando identidad. Entonces ese es la básico del tribalismo hoy en día también, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno es consciente de eso, puede participar de algún grupo, de alguna tribu, pero de una manera menos intensa. Y desde luego no con la obsesión de tener que tener la razón en todo. Pero hay un momento en el que, sobre todo en el mundo moderno, se convierte en... Toma. Sí, Perdón, sí. un segundito, Nada. que estamos aquí con los niños Toma, y a veces sí. es complicado. Sí. En fin, estamos en casa con los nenes y estas cosas pasan. El tribalismo lo que tiene es que hay un momento en que se vuelve agresivo contra los demás, ¿no? Y ahí es donde surge el problema, y por eso quería hablar de este tema, porque cuando percibimos esa agresividad de parte del otro, nos sentimos súper incómodos y no sabemos articular esa incomodidad. Y curiosamente, nuestra reacción primaria es sí, hacernos nosotros agresivos también. eso es lo contrarrestar que eso. es algo que ves muy claro en los demás cuando te lo hacen a ti, pero cuando tú te vuelves agresivo con otros, te parece de lo más natural del mundo comportarte de ese modo tan agresivo. Claro, pero es una de las causas de la crispación que hay, de la polarización esta tan radical de las redes sociales, ¿no? Sí. De que o estás conmigo o estás contra mí. Me parece que lo de la crispación es algo que ha brotado de la nada. No, y ya no, está es una ahí. consecuencia de esto. Sí. O sea, no es que sea la única fuente, ¿no? De la crispación y de la polarización, ¿no? No, claro. Pero sí, pero hoy leía a una escritora cristiana que a mí me gusta mucho, se llama la Karen Swallow Prior, que la hemos citado aquí 1.000.000 de veces, pero era apuntaba una cosa y no lo decía con estas palabras, pero al final señalaba esto, decía que si los cristianos hemos llamado a ser pacificadores, realmente tenemos mucho que hacer en esta era y en este momento, sobre todo en redes sociales. Una idea muy buena es practicar el silencio, Sí. ser un poco fundamentalistas del silencio, ¿no? Sí. Sí, yo estoy muy de acuerdo, totalmente, vamos. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te enfrentas... el problema está en que las tribus están en todas partes o forman parte de nuestra cultura humana, y una cultura humana que está atravesada por el concepto del pecado, ¿vale? Por el mal, por el desorden, ¿no? El problema está en cuando tú estás dentro de una tribu cristiana o aparentemente cristiana, y eso es un problemón porque utilizas toda la fuerza, todas las tácticas del tribalismo básico, Sí. pero como tú te crees que tienes unos versículos detrás y la Biblia es una autoridad incontestable, Sí. la arrogancia todavía un poquito más arriba, ¿sabes? Ya, sí, ya de partida es... Si de por sí el tribalismo es muy arrogante, cuando es tribalismo cristiano es muy arrogante. ¿Qué pasa? Pues que pasa como los fariseos. En la época de Jesús, lo que más rabia daba de los fariseos es que estaban ahí, estaban cerquísimas. Sí, en el de la plano verdad. teórico eran los que más... Era el único grupo, digamos, que creía en la posibilidad de la resurrección. Sí. Conocían la ley, Sí, porque sí. la conocían, en fin, pero al mismo tiempo habían conseguido desvirtuar eso de cierto modo que creara unos ciertos privilegios. Claro, entonces esa Una es la cierta- cuestión de ajá. que Jesús les llamara hipócritas. Sí, Era lo que más molestaba, era esa hipocresía. Tú Sí. obligas a los demás a hacer cosas que tú mismo
no estás convencido de hacerlas, sino que las haces no para podría. el bien de la ley, Sí. no para el bien de Dios, sino para tu propio poder. De hecho, Ese es el tribalismo. Tú mismo no eres capaz de... Que esa es la gran contradicción de los tribalistas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tú pones un baremo altísimo que jamás ni tú mismo vas a ser capaz de... Claro. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo creo que esto es un llamado a que nos analicemos todos y veamos si estamos más convencidos, o sea, si nuestro activismo cristiano, por así decirlo, Sí. tiene más de tribalismo Sí, que de evangelio. con la causa que sea. La causa que sea. Porque ese es el otro problema, y aquí viene la segunda pregunta, ¿no? Que ¿de dónde viene este tema? ¿no? Claro, nosotros, las personas, por inercia, Sí. como seres humanos, casi de forma natural, nos sale montar tribus. Siempre Claro. lo vamos a hacer. Claro. Y Porque tenemos, de algún modo somos conscientes de que está mal vernos aislados, ¿no? Sí. Vernos como en una isla desierta, ¿no? Entonces, en los años 80 y 90 también ocurría esto se hablaba mucho de la atomización de la sociedad. Había mucho miedo a que con la llegada de internet, de las nuevas tecnologías, la gente se recluyera y las sociedades se atomizaran, fuera más una colisión de átomos, que en aquella época también se hablaba mucho de eso, fuera más una colisión de entes individuales que una sociedad en sí. claro. Pues no, el tema es que no pasa, porque Como al final reacción, siempre encontramos grupos a los que Ahí va, escribimos, siempre, sí. Por internet Sí, más siempre todavía, lo hemos hacemos. cogido y hemos utilizado las nuevas tecnologías para hacer eso. Increíblemente fácil, sí. ¿Qué es lo que pasa? Que choca con la llamada del evangelio en sí. Sí, O sea, el evangelio es la inclusión, o sea, piensas en Pentecostés y piensas a todas esas lenguas unidas, adorando a Dios, piensas Sí. en la imagen de Apocalipsis de todas las lenguas, sí. de todas las tribus, además lo dice tal cual, adorando al Señor, todas las razas, Que ¿sabes? además no va a culturas, sino a individuos. Sí, O sea, que es transcultural, o sea, que atraviesa Sí, todas las culturas exacto. y que es capaz de florecer en cualquier cultura. sí. Sin desprestigiar cosas muy propias, ¿no? Del lugar, pues de qué comes, qué bebes, qué haces, ¿no? Pero sí transformándolo a la forma del reino de los cielos, ¿no? Que es un poco ese, el llamado del evangelio es ese, ¿no? Entonces, en sí mismo, el llamado de la Gran Comisión es universalista en ese sentido, no en ese sentido ese teológico de que no existe el infierno, sino en el sentido de que puede servir a cualquier cultura y que debe llegar a todas las culturas, ¿no? Y el tribalismo, sin embargo, lo que hace es utilizar la cultura y la subcultura para crear un punto focal de poder, y todos los que se adscriban a eso tienen autoridad, tienen poder frente a los demás, ¿vale? Claro, por eso muchas veces uno no puede evitar ser muy crítico con ciertas formas de extender el evangelio en determinadas culturas. Claro, porque Lo que ya no vas con el evangelio solo, sino que vas con el evangelio más una serie de tradiciones, una serie de ideas. las tradiciones en sí pues son formas que se han utilizado para poner en práctica ciertos principios, no pasa nada. No, en Pero sí si no, se le da una normal, importancia trascendental a eso es cuando tenemos un problema. Claro. Por ejemplo, iba a decir eso, el evangelio es servir, principalmente, Sí. servir y amar. Y cuando tú hablas de servir y amar a ciertos grupos, a ciertas tribus cristianas, Sí. se ponen muy de los nervios. No sé Sí. si os habéis fijado. En debates de internet donde yo me he metido y que son Ay, capaces que- incluso de criticar al que está predicando sobre el tan amor. sano y tan necesario el desconectar, Ya. de verdad, De vez en cuando. hay que hacerlo, en serio. Yo soy de dar pocos consejos, pero hoy voy a dar uno único, que es apaga el ordenador una semana, de verdad. Verás que el mundo no se ha acabado y que tu vida es mejor, así de claro. Pero yo también digo, sé suficientemente fuerte y sabio como para volver después de esa semana Sí, no, y no volver lo a eliminen. meterte en redes sociales. No hace falta dar de baja la cuenta, no Sí. hace falta llegar a eso. Es simplemente, pues, bueno, está ahí y que yo creo que es una elección, decir, no me voy a ofender, no voy a meter cizaña aquí. Sí, O sea, es sí. una elección que cualquiera puede hacer, ¿no? No es algo que... Porque yo creo que es otra cosa de las cuestiones del tribalismo, que es esta cuestión de la necesidad de posicionarte Sí.
O sea, creo que es una gran mentira que todos tengamos que tener una opinión sobre algo. Claro, es que no tiene Sobre todo sentido. cuando no tenemos ni idea del tema. Claro. Creo que- Vamos a ver, ¿cuáles son los problemas del tribalismo? Vamos a poner cosas concretas. sí. No sé si habéis escuchado o leído a gente que dice o estás conmigo o estás contra Dios. Sí, eso es diario. Sí. Y lo hay, y son gente pues que a lo mejor han tenido un problema con una iglesia muy tóxica, con un grupo de cristianos muy tóxico, y han descubierto pues cierta predicación de cierto pastor o cierta teología de cierto teólogo, y entonces eso les ilumina, y es bueno, pero convierten esa iluminación en un arma de poder contra el otro, en un arma de autoridad, de justificación, como el adolescente que se autorreafirma. ¿Vale? Todos hemos caído en eso en algún momento. Sí, sí. Y lo que hay que hacer es controlarlo un poquito y no expandirlo. ¿Vale? Sí. Ya está, a ti te sirve, está muy bien, te da mucha luz, todo lo que tú quieras, pero no hace falta convencer a todo el mundo de eso, ¿vale? Entonces, en el momento en que usamos la Biblia, en que usamos las citas bíblicas, en que usamos el discurso bíblico, la predicación, como un arma contra y no como un elemento de construcción, de pacificación y de edificación hacia el reino de Dios, estamos cayendo en el tribalismo, y por eso pasa como los fariseos, estamos tan cerquita del altar, por así decirlo, Sí, que somos incapaces de ver el error. No la ves, sí. ¿Cómo se detecta el tribalismo? Porque Esa el era que mi está tercera- el que está tercera fuera de la sí. tribu se siente incomodado siempre. Sí, es verdad. Cuando tú, da igual la razón que creas tener sobre un tema, pero cuando tú ya estás hiriendo personalmente a alguien, solo por defender una opinión al final, que muchas veces es eso, yo creo que es para plantearse. Sí, y cuando utilizas un Sí. lenguaje que ataca. Sí, cuando tú ya a veces no te das cuenta, pero a veces empiezas a llamar al otro ignorante, empiezas a llamarlo... Y tú te eso. obsesionas con tu tema. Y Exacto. cualquier conversación la llevas a tu tema. Sí, Es la como, llevas a tu tema. a ver si estás cayendo un poquito en el tribalismo. A lo mejor te estás equivocando, sí. Sí. Cuando te sientes con Sí. autoridad para insultar al otro en una red social, Mm. ¿sabes? Sí, que es porque eso es mucho es muy contemporáneo también, ¿eh? Esto de que muchas veces nos envalentonamos y le decimos a la gente cosas que luego si tuviéramos a esa persona delante físicamente, a lo mejor no se lo diría. No, si no. ¿Sabes? Pero, no sé, el hecho de tener una pantalla muchas veces nos sirve como excusa para... que tenemos una niña aquí subiendo, trepando por el sofá. Efectivamente, como bien dice Emma, que lo habré escuchado, no sé, es para planteárselo, Sí. ¿no? Que puedes estar hiriendo a otra persona y no... Y eso no es hay- evangelio. En el momento en que tú no no hay dices, necesidad. una cosa es No. decir la verdad y que esa verdad traiga arrepentimiento o que sea incómoda en cierto momento, pero si está dicha desde el amor, edifica. Pero cuando tú No. no te tienes que estar apoyando en estoy diciendo la verdad Y que se ofenda el que quiera, Exacto, que otro sí. día hablamos de los ofendidos. lo políticamente incorrecto. Yo No. soy muy fan de lo políticamente correcto, ¿no? Yo lo tengo que decir. O sea, cuando tú ya, para ti ya lo más importante del mundo es decir tu verdad y que los demás se tengan que aguantar, a lo mejor no estás muy bien. Claro, a lo mejor el fondo de lo que dices Sí. puede ser cierto, pero como le Sí, pasaba a los nadie fariseos. dice que no haya razón, es verdad. Pero lo es mismo no cierto estás enfocándolo como debes enfocarlo. Sí, eso es cierto. Y pasa con muchas cosas que son que se convierten en causas además casi absolutas, y que da la sensación de que si tú como cristiano no apoyas esas causas, no eres cristiano. Es una Porque el cuestión de vida o tribalismo es muerte, eso, el sí. tribalismo es el blanco y el negro, el sí o el no. Sí. En cosas cada vez, en la atomización en ese sentido, o sea, la polarización extrema en ese sentido, Sí. en cosas cada vez más pequeñas, en la incapacidad Sí, es para verdad, que a veces estar son en el cosas terreno en difíciles. gris, en el terreno en sombra, en el terreno indeciso. O simplemente la capacidad de ponerte en el lugar de otro, que eso es muy Sí. cristiano y muy pocas veces se pone Claro. en práctica. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que yo entiendo a mucha gente que desde fuera del cristianismo critica ciertos movimientos como hipócritas, porque realmente son hipócritas. Bueno, lo son, claro. Lo Sí. son. Y puede que Ya tengan está. mucha razón, entonces desde dentro tú no ves que el contenido puede estar bien y puede ser justificable, pero el continente no lo es. Y que si no Sí. es el contenido y el continente, no es evangelio.
Y eso no significa que haya que decirlo todo bien y que no se puedan decir las cosas. No, pero... No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que rebajes el nivel de agresividad y el nivel de crispación. Bajarte un poco de los humos, sí. Si tú vas... Sí, la verdad, todo el mundo puede llegar a la verdad, quiero decir. Que puede que lo que esté apoyando sea importante, pero hay otras formas de hacer llegar ese argumento a la gente sin tener que caer en que se te vaya la cabeza. Dos cosas. Sí, y cerramos. El libro sobre la gracia de Philip Yancey, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que fue uno de los últimos que publicó hace un par de años. Él decía, no había conocido a nadie que hubiera conocido al Señor a través del insulto. Sí, es difícil. Sí. Ese es el primer punto. Si tú, para defender tu verdad, tu razón, tienes que estar menospreciando, insultando o riéndote del otro, me parece que... A lo mejor el que no está muy en su sitio eres tú. Claro, eso para empezar. El otro puede que se equivoque, pero tú tampoco tienes por qué tener razón. Sí. Y desde luego no es una cosa que ayude a que se conozca la verdad del Evangelio. Claro. Eso está ahí. Y lo segundo es... cualquier cosa que te lleve a aumentar el nivel de crispación, no ser pacificador, no funciona y no es de Cristo. A la Biblia se nos llama a ser pacificadores, amar al prójimo. Uno de los frutos del Espíritu Santo es la mansedumbre, que es algo que no se lleva adelante. Y cada vez que tengáis que hablar con gente sobre vuestra fe, que pertenezcan a otra tribu y que aparentemente estén contra nosotros, leñe, acordaos de hechos, de cómo los apóstoles hablaban ante las autoridades. Decían la verdad, pero lo hacían con mansedumbre. No lo hacían con la arrogancia, ni con la superioridad moral, ni con el... ¿Sabéis lo que os quiero decir? Sí, que muchas veces... La única forma de vencer el tribalismo es derrocar esa necesidad de poder continuo del tribalismo, que es completamente opuesta a la realidad del Evangelio. Sí, de tener la razón siempre. Yo creo que no hay nada más grave. Eso es humano, eso no tiene nada que ver con Dios, eso no tiene nada que ver con nuestra nueva naturaleza, nada. Puede que dicho esto aquí en un podcast en plan subidito de tono a nosotros, tampoco... No, tampoco hemos dicho burradas. En las otras versiones de este tema se nos ha ido mucho más la castaña. Bueno, no sé si quieres decir algo más. No, estoy viendo el tiempo y ya creo que nos vamos, se nos va. Sí. Nada, esto es, como siempre decimos, aunque creo que no lo hemos dicho nunca, esto es un tema abierto, por supuesto. Ya sabéis que aquí en donde estás escuchando, en la plataforma que escuchéis esto, hay en todas prácticamente hay opción de comentarios, así que ya sabéis, lo podéis poner ahí si eso, hay alguna cosa que queráis profundizar, pues ese es el sitio. No olvidéis compartir este podcast. Ya sabéis que estamos en todos lados: iVoox, iTunes, Spotify, en todas partes. Y nada, nos escuchamos pronto. No sé si será otra vez dentro de 2 meses, pero bueno, lo que los niños nos dejen. Esto ha sido todo por ahora. Yo soy Dani Jándula, ella es... Hola, soy Noa. Vale. Nada. Ya, hombre, ya que nada, me hasta luego. pidiendo. Adiós. Venga, hasta luego.